Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio que hemos creado para ustedes y nosotros, donde podemos exponer cosas que hay un poco de calor. Cosas que nos han sucedido a nosotros, que le han sucedido probablemente a ustedes en estos 22, 23 años de vida, a partir de los 20, ¿verdad? Queremos conversar hoy de algo que precisamente nos pasó muy recientemente. Hablemos de los miedos. Empezamos este espacio con mucho miedo de si resulte, de si guste, de si nos gusta a nosotros, de si les guste a ustedes. Y realmente hacemos muchas cosas con miedo y dejamos de hacer muchas también por los miedos. ¿Verdad que sí? Yo... Aquí. Hola. Yo quiero saber qué fue lo que tú dejaste de hacer recientemente por miedo. No, lo que hice con miedo. Un podcast. Pero hay algo que tú dejaste de hacer. Lo más reciente que dejé de hacer por miedo, no lo tengo en recuerdo ahora mismo. ¿Y tú? Tendríamos que pensarlo, pero bueno, puedo decirte que yo dejé de... Bueno, las decisiones, por ejemplo, las tomamos siempre con el factor riesgo. Y esos riesgos lo percibimos como miedos, que como hablábamos en un capítulo, nos preocupan, crean esa preocupación y se relaciona mucho con la ansiedad. Lo que tal vez yo no controlo, pero quisiera controlar, no está en mis manos, pero tomar una decisión hace que tú tengas en tus manos el poder de tomar una buena o mala decisión, que creo que, bueno, hay un episodio muy bueno de La Mesa, de Ducktape, que escuché recientemente, donde Giovanni y Gladys hablaban precisamente de tomar buenas y malas decisiones. Y el miedo es como el protagonista de tomar una decisión. Por lo general se suele robar el show. Por ejemplo, yo estaba en una situación de decidir entre varias ofertas laborales y tenía el miedo de tomar una mala decisión. Ese miedo creo que frena mucho a uno. Pero lo que pasa es que yo estaba analizando entre qué me conviene más, pero también qué quiero más. Y siempre yo creo que hay miedo cuando hay que decidir entre algo que realmente a ti te gusta, porque uno tiene que contraponerlo, hacerlo un versus. Eso que te gusta contra qué pueden pensar, cómo se va a ver o cómo va a ser a largo plazo. O sea, siempre viendo mucho el futuro y cosas que uno no controla. Cosas que puede pensar la gente y qué va a pasar de aquí a qué sé yo cuántos años. Iba a empezar a filosofar, como me encanta la vida, y te iba a preguntar de si los miedos son una construcción social. Paso a explicarme. Yo estaba viendo una historia de una influencer de Instagram y ella estaba leyéndole un libro a su hija. En el libro estaban haciendo referencia a un animal que generalmente le tenemos miedo, a la serpiente. Pero menciona al influencer, ¿no fue? Ale de Aléjate okay. con Alejandra. Ella le estaba leyendo a su hija el libro y el libro hablaba de la serpiente y decía literalmente como que la serpiente es un animal que deberíamos tenerle miedo. Así es. Entonces, ella no le dijo eso a su hija. Cuando ella le estaba leyendo el libro, ella cambió la palabra. Ella dijo que la serpiente es un animal que puede tener veneno, pero no le dijo que había que tener miedo al veneno. Entonces, yo creo, en base a eso, yo me quedé pensando y dije, mierda, nosotros nos crearon los miedos. Fue en base a las ideas que nos dieron. Nosotros podemos desconstruir los miedos. Desconstruir esos miedos. Mira, es muy interesante realmente porque hay muchos tipos de miedo, podemos decir. Se podría decir así. Bueno, aunque si el miedo es algo que uno siente, sí, también se construye. Sí, porque a nosotros nos dijeron que no, porque el cuco.
El cuco. Tú hiciste un video del cuco cuando estaba hablando de los bien picaditos, de esa... La ciguapa, el bacato, la cosa extraña que nos dicen. Y en algún punto nos dijeron, te va a comer el cuco. O sea, como que te va a hacer daño. Nos crearon esa figura. Nos crearon una figura que esa figura tú empezaste a temerle. Uh-huh. Y yo soy de esas personas que le cuesta estar de noche en un lugar sola, por ejemplo. Porque me dan miedo cosas que ni siquiera yo estoy clara de que son reales. O sea, yo empiezo a pensar... ¿Y ese miedo viene de pequeño? Posiblemente. Uh-huh. Yo ni siquiera no te voy a decir que me senté a pensar y que estoy clara de que ese miedo es porque en algún momento yo pensé que me iba a pasar algo hasta con un personaje creado, el cuco. Uh-huh. Pero, extrapolando eso a nuestros miedos actuales... Como adultos. Posiblemente el tomar una decisión con miedo o sin miedo, las cosas que nos dan miedo son cosas construidas que podemos dejar de lado. O sea, como que ¿qué es lo peor que puede pasar? Y el qué es lo peor que puede pasar es algo que posiblemente tenemos herramientas para resolverlo. Eso es como tú estás viendo eso a lo que tú le temes, porque realmente ese mismo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tú también lo ves con miedo. ¿Con miedo? Contrale, que puede salir mal, tal cosa, y por eso no lo haces. Y otra persona que lo ve así como tú lo dices, puede ver eso malo como al revés, de que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que salga mal, vamos a hacerlo. Sí, y realmente entonces ese miedo viene construido desde muchas cosas desde pequeño. Tal vez entonces una persona que tú la crías con menos miedo a algunas cosas que no necesariamente hay por qué temerle, se le hace más fácil tomar decisiones. Posiblemente sí. Y no quiero decir que tener miedo a cosas o preocuparnos por lo que estábamos hablando sea totalmente malo, totalmente negativo. Algo natural también, ¿no? Yo entiendo que sí. Y hablando de los ancestros, ellos debían tenerle miedo a algunos animales para poder protegerse. O sea, entonces la función natural del miedo es que podamos protegernos de esas cosas que puede salir mal. O me puedo quedar sin trabajo, y si me quedo sin trabajo entonces no voy a poder sostener cosas que yo debo sostener, que yo debo tener en la mano para que cuando eso suceda, lo mismo. O sea, viene un animal que me puede comer, yo tengo que correr. Ajá. Entonces, ¿qué yo voy a...? Ese miedo te lleva a accionar. A accionar cosas. Si el miedo naturalmente que tú tienes te paraliza, entonces no está haciendo su función. Sí, porque debe de hacer que te mueva. Que tú busques acciones. Soluciones a ese temor de... Por eso que una persona que lo ve el miedo como que es lo peor que puede pasar, puede que salga de... Si cae en ese peor que puede pasar, o sea, que pase lo malo. Tenga herramientas para solucionarlo. Puede que tenga herramientas y si no la tiene, la construye. O dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? No tengo herramientas, pero cuando llegue ese peor que puede pasar, él o ella hace cosas en vez de paralizarse. Detenerse. Entonces, volviendo al punto de yo tengo menos miedos, o sea, como que socialmente no fui criado con muchas cosas que me den temor. Nosotros todavía tenemos la potestad de cambiar eso, como que de decir, ¿por qué a mí me da miedo eso? De desconstruir ese pensamiento. Entiendo que sí. Cuando porque te llega. Ajá. Te llegó, ok, tú tienes... Bueno, todo el podcast empieza porque la idea era hablar de los miedos a iniciar. Miedo a iniciar con algo. Y todo empieza por eso. Todo empieza por qué es lo peor que puede pasar. Todo empieza porque al iniciar algo, al iniciar con un proyecto personal que uno tiene engavetado en la misma mente, uno tiene, y muchas personas que pueden estar escuchando puede que tengan miles de ideas de hasta, qué sé yo, les gusta hacer viajes. O sencillamente estudiar fotos. algo. O estudiar algo, por ejemplo, iniciar los estudios de algo. Esa decisión de ese primer paso, a veces es muy difícil, se nos hace más complicado por tener miedo. Yo le decía a alguien con quien grababa algo recientemente, una escritora, la fundadora de Bienestar Editorial, saludos a ella. Ella comentaba que, bueno, hablábamos de eso mismo, de iniciar cosas, y yo le decía que yo siento que a veces la frase de no es llegar sino mantenerse está un poquito sobrevalorada, porque yo siento que llegar, si dentro de llegar incluimos iniciar algo,
puede que sea hasta más difícil que llegar y mantenerse. Porque antes de iniciar algo, lo que pasa por la mente del creativo, lo que pasa por la mente del creador, del que está tomando la decisión de iniciar un estudio, lo que sea, puede que sea muy difícil y tenga un montón de cosas sociales, personales de su casa, miedos de cuando pequeño que le están bloqueando y le están impidiendo tomar una decisión. Y sí, o sea, tal vez en esta época nosotros no te podamos decir la solución a tu decisión de hacer cualquier cosa. De hacer cualquier cosa. No te tengamos la solución de eso, pero que sepas que en verdad nos pasa a todos. Aunque queramos después decir que el que quiere puede, el que qué sé yo qué, y hay mucha gente que le funciona eso para iniciar algo, pero la realidad es que llenar la cajita emocional. Llena una cajita emocional. Y también en ese mismo podcast de la mesa ellos decían de que bueno, hay veces que uno esa culpa de qué es lo peor que puede pasar, uno se lo deja a Dios. Y se hace más fácil. Se hace más fácil tú desprenderte de eso. Tú pensando de que bueno, así fue que Dios lo quiso. No pasó bien fue porque no debía pasar. No, hay mucha gente que dice también eso no era para mí. Puede venir algo mejor. Puede venir algo mejor. Y le funciona a mucha gente. Y puede ser que te funcione también como símbolo de ánimo de tú mismo decirte de que bueno, pues entonces puedo hacer algo más. Ya yo voy a hacer otra cosa con ese conocimiento. Yo como quiera entiendo que detenerse a decir, ¿por qué eso me da miedo? Es algo que nos puede ayudar a desprendernos del miedo. Paso y me explico. El cuco, la oscuridad y demás. Tú te preguntas ahora como adulto, yo creo en esas cosas. O sea, yo creo en que hay alguien en mi closet, debajo de mi cama. No. Yo puedo ver y no hay nada debajo de mi cama, no hay nada en el closet. Y tú decís, ¿por qué me da miedo lo que piensen de mí X grupo de personas? Te hace cuestionarte si de verdad eso debería darte miedo. Entonces, detenerse a pensarlo un segundo y tú dices, en verdad, no debería de darme miedo lo que piensen X personas de mí. Y te ayuda a tener menos miedos. Entonces ahí tu cajita de emociones necesita menos cosas para poder... Exacto, para tomar la decisión, para poder iniciar algo. Y creo que lo hablamos recientemente, ¿son malos los miedos? Bueno, ya tú empezaste diciendo que son natural. Son realmente algo que viene con lo que nacemos. A veces asociamos cosas con los miedos, por ejemplo, los gritos, lo asociamos con temor, así como lo asociamos a veces con tristeza. También. ¿Pero son buenos, son malos los miedos? ¿En qué nos ayudan el miedo? Aparte de esa naturaleza, cuéntame. Yo no soy psicóloga ni nada, ¿verdad? Pero yo no quisiera encasillar ninguna emoción, ningún sentimiento en un malo o un bueno. Tienen funciones. Totalmente. Entonces, el miedo lo podemos decir como negativo, más negativo que positivo, cuando te paraliza. Si tú tienes un miedo paralizante... Pero ese no es el resultado de tenerlo. No. El resultado de tener miedo debería ser accionar. Por lo natural, de lo que estábamos hablando anteriormente. Sí. Lo mismo que pasa con cuando tú estás estresado, ansioso y demás. Si tu miedo te paraliza, no está haciendo su función. Entonces ahí el miedo no es tan positivo. Pero podrías cambiarlo por algo positivo. Tú tienes miedo y tú empiezas a hacer cosas para controlar ese miedo o para deshacerte de ese miedo. O para pensar que no es tan malo como tu mente te está diciendo que es. Entonces tú empiezas a decir, bueno, yo puedo hacer algo con esto. Esto es real, esto es algo que está en mi cabeza. Yo creo también que ya tú me vas a decir la parte de cuando puede ser bueno, pero para adelantarme un poquito, yo te diría que nos permite pensar y hacer un análisis retrospectivo, introspectivo, de esa decisión que vamos a tomar. Puede que sea como una alerta también el miedo de hay cosas que pueden salir mal. Totalmente. No todo va a salir bien siempre, no todo va a ser siempre color de rosa. Entonces, sería bueno prestarle atención al miedo, como quiera. Sí, entonces ahí viene el lado un poco más positivo de tener miedo, y es que tú ves las posibles cosas no positivas, lo que puede salir mal de tú, lo que sea que tú vas a hacer. Entonces ahí tú empiezas a crear controles o a decir, si esto sale mal, en verdad no me va a importar. Si esto sale mal, yo voy a seguir, yo voy a, a crearlo de nuevo, a empezar otra vez.
yo voy a tener otro punto de partida, etc. Entonces tú dices, tú ves esas acciones, tú las tienes y si necesitas tomar una precaución para poder, no sé, quedarte sin trabajo, entonces tú vas a crear alternativas. Tienes razón. Ahí podemos ir concluyendo en que realmente no es que ignoremos el miedo, porque mucho, sé yo, incluso está en libro de autoayuda, gente que te da consejos así de que como dice, hazlo con miedo y ya. Sí, hazlo, si yo que lánzate. Sí, a muchos les sirven, a otros no nos sirve tanto porque también tenemos esa condición en la cabeza ya, o sea, esa premonición de que algo puede salir mal y eso no te lo cambia nadie de la noche a la mañana. Y es que algo puede salir mal y eso y no algo es... realmente puede salir mal. Eso no es negativo, como dijimos. O sea, entonces, no ignoremos el miedo. Prestémosle la atención simplemente en la medida necesaria, que es hasta crear controles y ver qué tanto yo puedo controlar. Sí se puede, ver qué tanto yo puedo controlar realmente de eso que me atemoriza, de eso que me preocupa, como lo que hablábamos en el otro podcast. Y entonces, prestemos la atención, pero no dejemos que pase la parte negativa, no dejemos que nos detenga, sino que podamos crear cosas con eso. Amigo. Alternativas. O decir, en verdad, si pasa, chilling. Entonces, ahí podríamos decir eso que tú dices, como dividiéndolo en dos. Algo que siempre nos resulta es escribirlo. Y generalmente cuando yo voy a tomar una decisión y tengo miedo de tomar lo que sea esa decisión, yo pongo las cosas positivas y las cosas negativas. Y de esas cosas... Lo bueno que voy a sacarle a eso, lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar. Entonces, de eso peor que puede pasar, yo digo, ¿qué cosas yo de aquí puedo controlar? Las cosas positivas son mayores que las cosas negativas. Generalmente así. Generalmente las cosas positivas son mayores. Además, ya el sentimiento de que si te gusta y si tú quieres hacerlo, tiene un gran peso. Tiene un gran peso sobre la decisión. Entonces, esas cosas negativas, yo empiezo a verlas y generalmente son cosas o que no puedo controlar, entonces no debería preocuparte menos, bajarlo un poquito. O si son cosas que puedo controlar, yo busco alternativas para controlar esas cosas. Entonces ya el miedo se reduce. Y entonces ahí tú dices, mira que no. Te lanzas con más confianza. Sí. Tú entiendes que va a resultar mejor. Y cuando tengo varias alternativas, entonces yo pongo las alternativas sobre la mesa. Y hago lo mismo. Tengo varias ofertas de trabajo, entonces vamos a ver lo positivo de todas las ofertas de trabajo. Lo no tan positivo para mí. Y lo mismo si estoy decidiéndome entre estudios, si estoy decidiéndome entre comprar algo o no comprarlo. Sí, porque a veces muchos de esos miedos vienen con esta rapidez que llevamos actualmente. Uno siente que cualquier cosita que salga mal puede ser lo peor del mundo. Yo creo que eso es parte de la edad también. Sí, de la edad, te digo que... Bueno, sí, la edad en general, pero bueno, no sé si la edad ahora, como te digo, de esta generación de nosotros. O no sé si eso mismo le pasaba a los padres de nosotros a esta edad. Yo no sé si ellos pudieran decirnos eso. Yo no sé si ellos estaban tan preocupados por tantas cosas a los 22. Ahora nosotros nos estamos preocupando por lo nuestro personalmente, por la sociedad, por nuestro futuro. Tal vez ellos vivían tenemos un propósito de vida grandísimo también, sí. Y nos exigimos muchísimas cosas que en ese momento ellos nos estaban exigiendo. Entonces pensamos de que esto después nos va a guiarnos con nuestro propósito de vida, y si yo elijo, nos preocupamos por muchísimas cosas emocionales que antes no estaban tan presentes. Nada, llevar nuestro plan de vida lo más saludable posible. Hay que ir un poco chilling también, porque hay que dar pasitos. No dividir que, ok, a mis 15 me debería preocupar por tal cosa. Debería, si la vida tuviera un libro, no sabemos cómo lo dividiría, pero ahora mismo como nosotros lo estamos llevando, por edad sería muy bueno. Sin limitarnos tanto. Lo que pasa es que si nos preocupáramos un poquito menos, no estuviéramos pensando esas cosas, sino de que esto es lo que puedo hacer ahora mismo. Vamos a tratar de como quiera, que el tema era más los miedos. Si hacer las cosas con miedo no está mal. Todo lo contrario, eso es lo más natural. Tener miedo tampoco es malo. Tampoco es malo. Los miedos en sí tampoco lo son. Tampoco lo son. Alguien que te diga, no, yo me lanzo, bueno, qué bueno, pero no significa que tú lo estás haciendo mal por tener miedo. Si tú quieres emprender... Y posiblemente esa persona también tenga miedo. Exacto. Y no lo diga, simplemente. Se encierra en su propia burbuja. Entonces, ¿a ti qué quieres? ¿Mudarte solo? ¿Comprarte un primer vehículo?
emprender, comprar ropa en Shein y venderla en Instagram, crearte un Instagram para tus viajes, Tú para estás subir empezando tus fotos. estudios. Vas a decidir qué carrera estudiar, o estás terminando un estudio y quieres hacer otra, o quieres cambiarte de carrera. Todas esas son probables primeras veces. O sea que tú haces la primera vez, cosa que tú haces la segunda vez. Con Y pila de en miedo. todas vas a hacerlas con miedo, solo que esos miedos pueden cambiar. Recuerda que esos miedos pueden ser una alerta a la cual tú le puedes prestar atención, ¿verdad? De a qué cosa yo debo de prestarle atención que podría salir mal, qué cosa de esa yo puedo controlar y crear controles. Las que no puedo controlar, si salen mal, ¿qué podría yo hacer luego de que salgan mal? Siempre hay otras y otras y Siempre habrá otras una y otras alternativa. alternativas. Entonces nos quedaríamos con eso el día de hoy. 22, 22.